Bueno, dándole continuación a lo que vimos en la última clase, vamos a seguir avanzando con esto del mercado, pero vamos a empezar a incorporarle algunos conceptos de intervención. Entonces, cuando uno interviene, lo puede hacer a través de precios máximos y mínimos, ¿sí? También el Estado podría salir a comprar como demandante y también podría ser interventor, ¿sí? Pero vamos a ver la determinación de precios máximos y mínimos, cómo influye en el mercado. Les comparto pantalla y vamos al PowerPoint. Bien, acá lo que tenemos es la determinación de precios máximos y mínimos, cómo generan excesos de oferta o de demanda, y acá agrego no transitorios, porque uno puede tener un exceso de demanda o oferta transitorio. ¿Cuándo lo vemos? Cuando, vuelvo para atrás, a una de las figuras anteriores. Cuando nosotros vimos acá esto, determinamos que, perdón, vuelvo, ahí, acá determinábamos que tengo exceso de oferta o exceso de demanda, y esto decimos que es transitorio porque el mercado ajusta, y esto es lo que decía Adam Smith cuando hablaba de que la mano invisible del mercado hace su efecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hemos visto en el pasado? Acá lo empezamos a demostrar. Fíjense que si uno tuviera un excedente, un exceso, o excedente, o por exceso de oferta, es decir, uno va hasta la curva de oferta baja y le ve que la cantidad ofrecida es mucho mayor que la cantidad demandada, si uno va hasta la curva de demanda y baja. Entonces, a este precio de 2,5 podemos decir que tenemos un excedente. Claro, como tenemos un excedente, a las empresas se les empieza a acumular stock de mercadería en los depósitos, y tener stock de mercadería en los depósitos es caro, porque hay que cuidarla la mercadería, hay que tratarla la mercadería, tiene un costo. Por ende, yo no quiero acumular stock. Entonces, esa sobreacumulación de stock va a generar que los mismos oferentes bajen los precios, ¿sí? Para poder sacarse de encima ese stock de los depósitos. Eso va a llevar a que el precio, a que el precio vuelva al precio de equilibrio, ¿sí? Lo mismo pasa al revés. Si estamos en un exceso de demanda, ¿sí? En un exceso de demanda, es decir, que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, lo que va a hacer es que esa mayor demanda va a lograr que una puja de precios hacia el alza, porque va a haber mucha demanda de ese bien, y bien vamos a empezar a ofrecer a los demandantes mucho más dinero para poder acceder a esos bienes porque hay escasez. Entonces va a empezar una puja, una pelea por comprar, tipo una subasta, y de esa manera vamos a generar que los precios tiendan al alza. Entonces los mercados solo se regulan a sí mismos, y esa es la mano invisible que funciona de fondo. Pero cuando uno se va a la intervención estatal y determina precios máximos y mínimos, ya la cuestión cambia, porque esto genera excesos de demanda y de oferta, pero ahora decimos que no son transitorios como antes. Antes eran transitorios hasta que el mercado produce el ajuste naturalmente. En este caso, no es transitorio porque lo estoy limitando. Ahora, cuando hablamos de precio máximo, fíjense que tenemos dos gráficos acá, donde uno es relevante y el otro no es relevante. ¿Por qué el de gráfico de la izquierda no es relevante? Y porque si tengo un precio máximo que está por encima del precio de equilibrio, no me influye porque voy a seguir vendiendo al precio de equilibrio, ¿sí? Porque nada me está poniendo una limitante en ese caso. No estoy tocando la limitante, que es mi precio máximo, estoy por debajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el precio de equilibrio está por encima del precio máximo? En este caso sí tengo un problema, ¿sí? Porque el precio máximo, la norma, la ley, me está diciendo no podés subir encima de este precio, pero el de equilibrio está por encima porque el mercado lo está determinando allá arriba. Bueno, en este caso se va a generar escasez. Entonces, los precios máximos generan escasez. Cuando el precio de equilibrio está por encima de ese precio máximo, ¿sí? Solamente ahí. Por eso digo, ¿el precio máximo genera escasez? No. Si ustedes me dicen, eso está mal, porque solamente genera escasez cuando estamos en el caso del segundo cuadro, ¿sí? O sea que no siempre, no siempre. Si el precio de equilibrio tiene que estar por encima de ese precio máximo. Atención. Entonces, si vamos al caso de los precios mínimos, es al revés, ¿sí? Entonces tenemos un precio mínimo que no es relevante, fíjense, cuando el precio mínimo está establecido por debajo del precio de equilibrio. Claro, si el precio mínimo está por debajo, no tengo ningún tipo de estímulo, ¿sí? a ese precio mínimo, porque ya estoy pagando el otro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el equilibrio de mercado está en valor 3, ¿sí? Y me dice que el mínimo que puedo pagar es por encima de ese valor? Perfecto, acá sí tengo un problema. Y ahí se me va a generar
un excedente, porque estoy pagando mucho más de lo que el mercado naturalmente pagaría. El Estado me está obligando a pagar un precio mayor al que el mercado establecería, por lo tanto genera excedente. ¿Está? Esto me lo pueden preguntar igual luego. Fíjense que acá voy a tocar un ejemplo, pero lo voy a ir moviendo yo. Yo dejé las curvas ahí todas tiradas para que pensemos. Tenemos el mercado en el gráfico central, ¿sí? El precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio y punto. Vamos a suponer que tenemos un shock de demanda del alcohol en gel, porque vino el coronavirus, ya que está de moda esto, un shock de demanda del alcohol en gel. Esto me desplaza, ¿sí? Me desplaza hacia la derecha la curva de demanda, y esto va a generar un nuevo precio de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Tengo un nuevo precio de equilibrio y, por supuesto, ese precio de equilibrio va a ser mayor, ¿sí? Y la cantidad de equilibrio también, porque tengo mucho más demanda. El tema es que al Estado acá le puede interesar intervenir el precio del alcohol en gel, porque si uno se quedara con ese precio, y estamos en una situación de pandemia, es decir, se está comprometiendo la salud pública acá, entonces puede el Estado tener un interés particular en intervenir este mercado y decir, muchachos, no pueden subir el precio indefinidamente, y en esto coincide todo el sistema de precio cuidado, que de alguna manera lo tocamos en la última clase el viernes anterior, no, el anterior, el anteúltimo. Que vimos. Entonces puede ser que establezca un precio máximo, y que ese precio máximo sea, vamos a suponer, este de acá, en vez de llamarlo precio equilibrio, lo vamos a llamar pre máximo. ¿Sí? Pre máximo. Bien, lo voy a escribir de esa manera. Ahí está. Entonces, cuando uno establece este precio máximo, fíjense que en todo este rango que tengo me voy a olvidar, vamos a hacer una cosa. Me voy a olvidar de esta curva de demanda. Me voy a olvidar de esta curva de demanda. La voy a quitar. Porque ahora tengo un nuevo equilibrio, que es este de acá, ¿sí? Este precio de equilibrio, y esta cantidad de equilibrio. Pero el precio máximo establecido está por debajo, fíjense, está por debajo del precio de equilibrio, por lo tanto es relevante, es relevante. Y en este caso yo voy a moverme a lo largo de esta línea y voy a tocar la curva de oferta. Y acá voy a tener la cantidad ofrecida, ¿sí? Cantidad ofrecida. Vamos a duplicar esto y acá voy a tener la cantidad ofrecida. Ofrecida. OF le voy a dejar, ¿sí? Y por otro lado voy a tener la cantidad demandada. Demandada. Vamos a poner acá QD. Cantidad demandada. Por este lado. ¿Sí? La cantidad demandada. Perfecto. Entonces, ahí tengo más o menos, no me queda preciso, pero más o menos está claro. Entonces tengo cantidad ofrecida, cantidad demandada para este precio máximo. Desde acá, desde QOF hasta QD, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo un problema, porque tengo una diferencia enorme, ¿sí? de distanciamiento. Y si uno ve, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, por lo tanto están escaseando los productos. Entonces, a esta distancia, desde QOF hasta QD, la vamos a llamar escasez. ¿Sí? La vamos a llamar escasez. Entonces, esto va a empezar a suceder, en el corto plazo funciona, o puede funcionar la medida, pero fíjense que hasta en el mismo corto plazo, si ustedes iban al supermercado, habían visto por todos lados, ¿sí?, que el alcohol en gel había desaparecido de las góndolas. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se llama? Escasez. ¿Estamos? Escasez. Entonces, hasta que la oferta de alcohol en gel, porque esto puede llevar a estimular a los oferentes, decir, che, yo me podría poner a fabricar alcohol en gel porque subió el precio del alcohol en gel tremendamente, ¿sí? Si yo dejo que el mercado opere solo, la oferta misma va a surgir por sí misma. Pero si tengo un precio máximo porque el Estado me lo interviene, lo que va a suceder es que los oferentes no van a tener estímulo a querer producir más, porque el precio de equilibrio va a estar muy por encima del valor máximo que me deja el gobierno. Eso es lo que genera la escasez, ¿sí? Les iba a decir algo sobre esto, me lo olvidé, pero ahora si me surge se los voy a agregar. Entonces,
Veamos ahora qué pasa cuando tenemos un precio mínimo. Y esto sucede en algunos mercados, sobre todo de productos agrícolas, ¿sí? De productos agrícolas. Y a mí esto me trae un recuerdo de que, por ejemplo, los suizos no son competitivos para producir alimentos, porque sus tierras son muy sinuosas, son muy, perdón, montañosas, ¿sí? Tienen poca tierra productiva de calidad. Entonces, como no tienen buena tierra de calidad productiva, lo que sucede, ¿sí? Es que no les conviene producir, sino lo que les conviene es importar directamente este tipo de productos, ¿sí? Les conviene importarlo directamente. Vamos a poner acá los precios y cantidad de equilibrio. Porque claro, Argentina tiene mesetas mucho más productivas, toda la zona de Buenos Aires es muy productiva la provincia en lo que es soja, agrícola y carne. Entonces, Suiza no puede competir contra eso. Pero al gobierno suizo le puede interesar que haya un mercado de producción agrícola por una cuestión de soberanía alimenticia. Es decir, de tener disponibilidad de alimentos en el caso que haya alguna crisis internacional, que el comercio internacional se cierre por una guerra, por una pandemia, lo que fuera. Entonces, puede querer intervenir ese mercado. Entonces, puede lograr establecer lo que se llaman precios mínimos. Nosotros dijimos que el precio mínimo es relevante cuando está por debajo, ¿sí? Cuando está por debajo del precio de equilibrio. Acá es relevante. Entonces, vamos a establecer un precio mínimo, acá vamos a poner mínimo a esto, precio mínimo, y lo vamos a poner por debajo del precio de mercado. Bien, perdón, por encima, chicos, por encima estaba mirando la filmina equivocada. Fíjense que el precio mínimo para que sea relevante tiene que estar por encima del precio de equilibrio del mercado, por encima del precio de equilibrio del mercado. Así vamos a colocarlo a este nivel, ¿sí? Más o menos. Ahí vamos a estirar esta curva, muy bien, y ahí tenemos el precio mínimo por encima del precio de equilibrio de mercado. ¿Sí? Entonces, el Estado acá, suizo, lo que puede decir es, como mínimo paguen esto, mucho por encima de lo que el equilibrio de mercado paga. Por esto viene porque intenta estimular a los productores, ¿sí? Que no deje de producirse cierto alimento. Pero ¿qué pasa en este caso? Se genera lo que llamamos excedente, ¿sí? Tenemos un exceso de oferta, porque la cantidad ofrecida, si uno va hasta la cantidad ofrecida, fíjense que está, en este caso, muy por encima de la cantidad demandada, ¿sí? Si uno estira hasta ahí abajo, perfecto, ve que hay esta distancia entre QOF y QD es un excedente de producción, ¿sí? De oferta. Entonces, en este caso uno encuentra la intervención de mercado de esta manera, como un precio mínimo genera excedentes. Y acuérdense que son no transitorios, ¿sí? Acá lo interesante de esto es que se generan excedentes no transitorios. Más o menos es como para introducirlos en el tema, ustedes tienen la lectura en el libro, y el libro sí comenta algo muy especial, muy particular, que es muy interesante, que es el caso del precio mínimo al salario, es decir, el salario mínimo. Fíjense que el salario mínimo es un precio mínimo, el precio de la mano de obra, ¿sí? Del trabajo. Y si uno establece un precio mínimo al trabajo, como es el caso de el mismo ejemplo que los alimentos que yo le decía del mercado de Suiza, por ejemplo, agrícola, si uno va al mercado laboral argentino y establece un precio mínimo cuando el precio de equilibrio de mercado debería estar por debajo, ¿sí? Por supuesto que todo esto es la teoría clásica, ¿sí? No estamos hablando de otras teorías y corrientes de pensamiento. Tenemos que pensar que estamos pensando en la teoría de pensamiento neoclásica. Entonces, acá lo que uno ve es que tenemos un excedente de oferta de trabajo. Y este excedente de oferta de trabajo, ¿cómo lo llamamos? Desempleo. Porque tenemos mucha gente, mucha más gente queriendo buscar trabajo que la que están realmente demandando las empresas, ¿sí? Acá nos paramos del lado de las empresas, ¿sí? Entonces, este excedente de acá se genera desempleo. Entonces, cuando uno establece salarios mínimos, lo que se estaría generando, según la teoría neoclásica, es desempleos en caso de que esté por encima del salario mínimo del salario que el mercado estaría estableciendo.